Dios me lo bendiga a cada uno. En esta noche vamos a empezar con un nuevo libro. Para algunos no es nuevo. Algunos dicen, no, pero tú te quedaste en el pasado. Pero para nosotros es un nuevo libro que nos va a ayudar a entender más sobre lo que es un discípulo, ¿verdad? El título de este libro, si lo quieren luego comprar para tener mayor participación en la clase, se llama Los Fundamentos de la Vida Cristiana, una guía práctica para el crecimiento cristiano. Amén. Entonces, pues en esta noche vamos a empezar con la primera clase de este libro, que es la definición de lo que es, de qué es un discípulo, ¿verdad? Manifestar mi entender acerca de esto, o sea, una forma a mi manera de interpretar lo que es un discípulo, ¿verdad? Para ser un discípulo primeramente tiene que tener un maestro, amén, alguien que le pueda enseñar. Y tener un maestro es como tener un padre, no es que yo vengo con la doctrina de los padres, ¿no? Pero un discípulo es como un hijo que aprende de un padre, ¿verdad? Pero para que alguien sea un padre tiene que pagar un precio, amén. Y para que un hijo sea un hijo tiene que sujetarse a las enseñanzas de su padre. Entonces un discípulo es de igual forma. El hijo siempre será hijo, aunque el padre muere, siempre el hijo se va a tener que referir a su padre como padre, ¿verdad? Igual el discípulo, aunque ya haya tenido su maestría y haya alcanzado a ser también maestro, pero siempre tendrá que mirar a su maestro como maestro. Amén. Por lo tanto, eso nos debe de mantener a nosotros en una humildad delante de aquel que nos enseña, de manera que nunca pensemos, aunque lleguemos a superar al maestro, pero que no nos lleve a un nivel ¿cómo se llama eso? De altivez, ¿verdad? Sino siempre mirar al maestro por lo que es el maestro, porque un discípulo no puede llegar a ser maestro si primeramente el maestro no paga el precio del sacrificio de enseñar. Amén. Al igual que cuando usted sea maestro también, lo que van a aprender de ustedes como discípulo siempre tendrá que guardarle el respeto que usted se merece, porque el sacrificio de un maestro para formar un discípulo es su sacrificio, que el discípulo tendrá que hacer un sacrificio, pero no el sacrificio de su maestro. ¿Sí? ¿Me hice entender? ¿Verdad? Entonces, por lo tanto, debemos de guardar ese respeto, debemos de guardar esa reverencia hacia aquellos. No es que yo estoy reclamando nada, porque sabe que yo me contento solamente con amarles, pero es algo muy importante que debemos de entender, porque a lo que yo quiero llegar es a entender de que si hoy somos discípulos de la palabra de Dios, fue porque Cristo tuvo que pagar un precio grandísimo para que hoy pudiéramos aprender acerca de lo que es la palabra de Dios. Amén. Porque no era nuestra herencia, eso no era herencia nuestra, eso no era para los gentiles, eso era para un pueblo, el pueblo de Dios. Pero gracias al sacrificio de Cristo, hoy podemos aprender de la palabra. O sea, el maestro de los maestros, el verdadero maestro, aunque seamos miles y millones de discípulos, el maestro sigue siendo Cristo. Y nadie le puede quitar ese lugar a él. Amén. Entonces viene siendo de sacrificio en sacrificio, de discípulos en discípulos que van aprendiendo y va enseñando la palabra de Dios. Amén. Por lo tanto, vamos a algunas escrituras clave en la palabra de Dios. Vamos a 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Gracias, Señor.
Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Vamos a darle la oportunidad al pastor Edwin. Ahí están los micrófonos, ¿no? ¿Quién va a pasar los micrófonos? Ok, gracias a Dios. Amén. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Amén. Entonces un discípulo aprende. ¿Era primera de Pedro o segunda de Pedro? Primera de Pedro, Ok, estoy en el que capítulo 2. estoy equivocado. Verso 21, ¿verdad? Sí, Dice, pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos el ejemplo para que sigáis sus pisadas. Amén. Es Amén. lo que yo estaba explicando antes de entrar, pues, en las escrituras, de que alguien tuvo que pagar un precio, alguien tuvo que dejar a unos apóstoles, a unos maestros, a unos evangelistas, a algunos profetas, a algunos maestros, para que haya un fundamento de lo que es la enseñanza de la palabra de Dios. Amén. Entonces, todo eso ha sido construido de acuerdo a la palabra de Dios sobre el fundamento de los apóstoles. Amén. Pero es un seguimiento. El reino de Dios sigue trabajando de la misma forma, porque Él mismo constituyó a unos apóstoles, a unos profetas, a otros maestros, a otros evangelistas, a otros... falté uno, ¿no? Ya yo lo dije. Maestros, evangelistas, pastores, ¿verdad? Para poner a la base de lo que es la enseñanza, ¿verdad? De su palabra. Pero el primero que tuvo que pagar el precio fue Él, porque de Él es que estamos aprendiendo. Amén. Es necesario que entendamos todas esas cosas para que nos coloquemos en el lugar que nos corresponde a cada uno. Amén. Las cosas que yo he vivido en muchas ocasiones es triste. Es triste donde a veces el pastor o el maestro enseña a los discípulos y el discípulo que antes no sabía nada y después que haya alcanzado conocimiento, ¿verdad?, empieza a menospreciar al maestro. No al pastor, sino al maestro, a menospreciarlo como ¿verdad? Y no tomando en cuenta, ¿verdad?, que el que lo puso ahí primeramente es Dios. El que te pone un maestro, el que te pone un pastor, el que te pone un evangelista, el que te pone un hombre de Dios al frente es Dios, ¿verdad? Para darte a conocer de su gracia, para darte a conocer de su bondad, de su misericordia, ¿verdad? Y de eso hemos de aprender, Pero de aprenderlo no será suficiente si nosotros no lo ponemos por obra en nuestras vidas, ¿verdad? Y siempre va a haber situaciones que nos invitan o a aplicar lo que aprendemos o a refutarlo. ¿Sí? Un ejemplo. Si el Señor nos enseña acerca de la misericordia, ¿verdad? Llegará un momento, alguien posiblemente nos ofende o haga algo que nos hiera, ¿ya? Que nos hiera, ¿verdad? Podemos en ese momento, como lo hizo Cristo, tener compasión y misericordia, diciendo, Señor, perdónale porque no saben lo que hacen. O podemos decir, Señor, que caiga fuego del cielo y lo consuma, ¿verdad? Pero como lo que aprendemos de Dios es su bondad, es su misericordia, es su gracia, ¿verdad?
Entonces lo que tenemos que aplicar en cualquier momento de adversidad es esto mismo, porque eso son las pruebas que nosotros recibimos como discípulos, porque todo aquel que recibe una enseñanza va a ser probado. Amén. Entonces, en el momento de ser probado es que nosotros tenemos que responder de acuerdo de lo que hemos aprendido, de lo que nos ha sido enseñado. Amén. Porque entonces, si no respondemos como hemos sido enseñados, estamos refutando la enseñanza. Amén. Entonces, lo que aprendemos como discípulos es para poner en práctica lo que recibimos. Porque por medio de las enseñanzas de la palabra de Dios es que nosotros vamos a ser perfeccionados. Porque es la palabra que nos va a perfeccionar. Amén. Cuando lo ponemos por obra. Amén. Vamos a ver lo que dice Juan, capítulo 8, versículo 31 y 32. ¿Quién lo tiene? Hermana Luz, por favor. Dijo entonces Jesús a los discípulos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. ¿Sigo? No, hasta ahí. Entonces, la verdad es esta, es la palabra de Dios. A veces nosotros decimos, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, ¿verdad? Lo decimos, pero ¿lo aplicamos? Cuando yo me pregunto si los aplicamos, yo me refiero a que cuando viene el momento de la adversidad, en una ocasión el Señor dijo a sus discípulos que eran hombres de poca fe, porque todo lo que habían caminado con el Señor no lo pusieron en práctica en el tiempo de la tormenta, ¿se acuerdan? Cuando se levantó esa tormenta ahí en el bote y el Señor se acostó a dormir, porque ellos ya habían aprendido lo suficiente para tener la fe de no temerle a esa tempestad. Pero cuando Jesús reprendió los vientos y la tempestad, le dijo a sus discípulos, hombres de poca fe. O sea que todo lo que ustedes habían aprendido no lo pusieron en práctica, tuvieron temor de una tormenta. Porque tenemos que entender, es muy importante eso, y es algo que tenemos que practicar. Cuando nosotros decimos que más no vivo yo, sino que vive Cristo en mí, tenemos que ponerlo en práctica para que se vaya desarrollando la dependencia en Cristo. Porque cuando alcanzamos a desarrollar la dependencia en Cristo, nuestra respuesta hacia las adversidades y las dificultades de la vida no van a ser la misma. ¿Sí? Entonces ahí es que le vamos a dar lugar al Todopoderoso que vence por nosotros. Amén. Porque mientras tratamos yo me imagino que esos hombres, esos discípulos, intentaron primeramente confrontar los vientos y la tempestad. Y cuando se dieron cuenta que no podían y que se iban a perecer, ahí dijeron, ¿no te das cuenta que estamos pereciendo? ¿Verdad? Entonces debemos de entender que si nosotros tratamos de hacer las cosas con nuestro conocimiento, con nuestra fuerza, o con una fe propia, ¿verdad? Una fe, puedo decir, ficticia, sin que realmente le demos lugar que le pertenece al Maestro. La cosa, vamos a ser agobiados, vamos a ser atribulados, ¿verdad?
Pero cuando el apóstol Pablo dijo que todo lo puedo en Cristo, estaba diciendo, yo sé vivir en la escasez, yo sé vivir en la abundancia, en todo he sido ejercitado, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Verdad? Porque no importaba dónde él estaba, él sabía que su vida al estar en Cristo lo podía soportar todo, lo podía superar todo. Amén. Pero del techo al hecho, del hecho al techo, algo está hecho, pero no sé. Esa es la idea. No me lo sé muy bien. Hay trecho, algo así, ¿no? Hay mucho trecho. Estoy aprendiendo. Pero ¿cómo es que vamos a empezar a darle lugar a Cristo? En las pequeñas cosas. ¿Verdad? Cuando antes tu esposo o tu esposa te sacaba de quicio o te sacaba la piedra, no sé en qué traducción, es el momento de decirle, yo prefiero manifestar a Cristo. ¿Sí? Es el momento de decir, yo prefiero que la luz de Cristo sea el que resplandezca en mí en vez de responder. Y ahí en las pequeñeces es que uno empieza a darle lugar a Cristo para no responder como el viejo hombre, sino como el nuevo que es creado según él. Amén. Y es un ejercicio, ¿verdad? Y cuando tú entras en ese ejercicio, vas a ir muriendo literalmente el viejo hombre, y va naciendo el nuevo en ti. Amén. Porque por eso que estamos aprendiendo de Cristo, ¿verdad? Para que su palabra nos haga libre, es lo que acabamos de leer, ¿verdad? Para que su verdad nos haga libre. Entonces cuando yo conozco la verdad de Cristo, lo que antes podía agobiarme o podía enojarme, ya no me enoja, porque la verdad me ha hecho libre de esos enojos, de esos arranques de rabia o de soberbia. Todas esas cosas van muriendo porque ya le estoy dando el lugar que le pertenece a Cristo en mi vida. Entonces, en ese ejercicio, ¿verdad? Vamos a ir de gloria en gloria, porque más conocemos, más vivimos, más Cristo se glorifica en nuestras vidas. Amén. Segundo de Timoteo, capítulo 2. Versículo 2. Hermana Gisela. Segundo de Timoteo 2:2. 2 Timoteo 2:2. Su esposa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que en Cristo Jesús, lo que has oído de mí ante mis hechos, testigo, esto encarga al hombre fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Amén. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. A mi entender, si me corrigen si quieren, yo estoy para aprender también. Idóneo para mí es una persona fiel, es una persona ¿cómo yo diría eso? Tiene que ver con la fidelidad, tiene que ver con, sí, ejemplar, que da un buen testimonio. Amén, ¿verdad? Que vive lo que dice. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, entendemos que nuestra vida tiene que ser un modelo. Y no cualquier modelo. Nuestra vida tiene que modelar a Cristo. Nuestra vida tiene que modelar a Cristo.
Hay muchas formas en que nosotros podemos determinar realmente, bueno, cuando uno conoce la verdad, ¿no? Porque la verdad, cuando uno lo conoce, te desarrolla en ti automáticamente lo que es el discernimiento de espíritu, ¿verdad? Porque si una manifestación no está de acuerdo a lo que está escrito y lo que determina realmente debe de ser un discípulo de Cristo, nosotros podemos definir realmente si esa persona está conectado con Cristo como lo debe de ser, ¿sí? Y no estoy diciendo que debemos de ser perfectos, pero si poco a poco aprendemos y poco a poco aplicamos lo que aprendemos, nuestra vida va a ir cambiando. Y ahí entonces vamos a dejar lo que es una vida de una práctica religiosa a una vida real en Cristo. Porque Cristo es para vivir, ¿verdad? Cristo es para vivir. Y en nuestro vivir a Cristo es que le adoramos, ¿verdad? Es cuando lo vivamos es que le adoramos. Por eso Cristo en un momento dijo, ese pueblo de labio me honra, pero su corazón está lejos de mí, ¿verdad? O sea que no es por el hecho de que la persona pueda decir cosas bonitas hacia Cristo, sino es por el hecho de que el corazón está en comunión con Cristo. Amén. Entonces ahí es que se rompe lo que es una práctica religiosa, porque ya pasamos de una práctica, de una vida religiosa, a un vivir a Cristo. Y cuando vivimos a Cristo es lo que determina que nosotros realmente somos cristianos, porque la palabra cristiano quiere decir like Christ, o sea, igual a Cristo. Amén. Y eso es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque eso determina realmente nuestra salvación. Eso determina realmente cuando nos vayamos con el Señor, porque dice la palabra que Él viene a buscarse a sí mismo. Amén. Él viene a buscarse a sí mismo. Lucas 6:40. Versículo 40. Entonces cuando nosotros le adoramos con esa adoración de Cristo, te entronamos. ¿Sabes qué es lo que está diciendo? Yo te estoy dando el lugar. Ahí está tu trono, tú reinas. Amén. ¿Qué va a decir la pastora? Buenas noches, Dios les bendiga. Solamente anoche yo estaba viendo una película y en esta película mataron el pastor y mataron el compañero del pastor, y había uno que estaba retirado, que se había como apartado y estaba como regresando, y esa fue la prueba que él recibió, así como yo lo vi. De todo lo que había aprendido. Sí, de todo lo que había aprendido. Entonces, él tenía la opción de maldecir, él tenía la opción de odiar y de dañar su corazón y de rechazar. Entonces, el que estaba al lado le dijo, ¿tú no ves que ellos mataron a nuestro compañero? ¿Tú no ves que fueron hombres justos, hombres sanos, hombres de Dios que mataron? Y mira como tú dices, que perdone y que esto. Entonces, él dice, sí, ahora mismo yo quiero, y habló con Jesús, yo quiero que tú lo mates, yo quiero que tú lo destruyas, yo quiero que tú lo desaparezcas, yo quiero que tú lo mates y lo desaparezcas de esta tierra, pero yo ahora elijo el perdón. Y lo dijo así como de todo su corazón. Yo en mi carne, yo puedo desear esto, pero yo elijo el perdón, yo elijo amarlo, yo elijo perdonar. Entonces puso en práctica lo que el pastor le había enseñado, que ya estaba muerto. Amén.
¿Quién tiene el versículo que vamos a leer? Hermana María, por favor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo dice: el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Amén. O sea que es lo que yo le estaba tratando de explicar en un principio. Nunca el discípulo va a ser mayor que el maestro. Aunque alcanzare mayor conocimiento, pero el sacrificio de la enseñanza lo pagó el maestro. Por eso que el maestro seguirá siendo el maestro, aunque haya, ¿verdad? Pero dice que será como su maestro, no superior. Porque si un maestro llega a ser perfeccionado, será como el maestro. Algo que nosotros debemos de reconocer en nuestra vida es que todos los días aprendemos. Todos los días hemos de aprender algo. Nunca debemos de pretender saberlo todo. Ese es el error más grave. Es un error mortal. ¿Por qué yo digo mortal? Porque dice la palabra, el que se enaltece, Dios lo mira de lejos. Entonces nunca queramos que Dios nos mire de lejos, sino que lo tengamos de cerca. Entonces, aunque lo sepamos todo, debemos de vivir como si no supiéramos nada. ¿Verdad? Siempre dispuesto a aprender, siempre dispuesto a aprender. Nunca, nunca. El día que tú lo sepas todo, ese día tú eres Dios. Porque tú tendrías que conocer todo el universo, hasta cómo se creó una estrella, ¿verdad? Tendrías que conocer todas las cosas. Entonces, el día que tú sepas todo eso, de cómo se hizo el universo, cómo todo, qué es lo que hay dentro de una estrella, todas las informaciones, como una hoja de un árbol brota y todo. Cuando tú tengas todo ese conocimiento, ese día tú eres Dios. Dice la palabra que si habría de escribir todas las cosas que hizo Jesús, no hubiese espacio en la tierra para guardar los libros. Imagínense. ¿Verdad que dice así la palabra? No hubiera espacio en la tierra para guardar libros. Imagínense tanto conocimiento. Entonces nosotros tenemos que estar siempre dispuestos a aprender. Amén. Siempre dispuestos a aprender. Colosenses 3:17. Hermana Ruperta. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 17. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Colosenses, estoy de acuerdo. 3:17. Y todo lo que hacen, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Eso se llama dependencia. Amén. Eso es depender de Cristo en todo lo que tú haces, todo lo que tú dices, porque sea de hecho o de palabra, hacerlo en el nombre del Señor Jesucristo. Eso es dependencia, eso es reconocer que sin Él yo no soy nada. Sin Él yo no soy nadie. Y lo que yo sé hoy lo sé por causa de Él. Entonces eso a mí me es motivo para no enaltecer ni gloriarme, sino de humillarme delante de aquel que me permite alcanzar tanto conocimiento, porque antes
de conocerlo a Él, yo no sabía nada. Yo era uno de los que me levantaba, respiraba, desayunaba, pero no tenía una razón, una verdadera razón para vivir. Era como una rutina diaria. Es como seguir las corrientes, el rumbo de este mundo, sin propósito, ¿verdad? Si hoy tenemos un propósito en la vida, es por causa de Él. Ahora tenemos una razón de vida. Amén. Tenemos una razón de vivir. Porque si miramos atrás, por ejemplo, atrás yo, tan duro que yo he trabajado, tantas cosas que yo he hecho, pero ¿para qué? ¿Con qué fin? ¿Verdad? Pero ahora tenemos un fin, sabemos que el fin es la vida eterna, ahora tenemos una razón. Y todo eso es gracias a Él, ¿verdad? Es gracias a Él. Entonces lo que somos hoy, si hay un propósito en nuestra vida, es porque Él tuvo que pagar un precio. Siempre tenemos que tener eso pendiente, porque eso nos va a guardar delante de Dios en una posición favorable. Amén. Donde Dios siempre tendrá en cuenta nuestra vida en Él. Amén. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. Primera de Juan. Hermana Gloria. Amén. Mira, en Juan 2, 6. 6, 12. Ah. 2, 6. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. El que dice que permanece. Es lo que yo decía, que nosotros podemos determinar realmente cuando una persona está en Cristo, porque empieza a andar como Cristo anduvo. Amén. Su caminar tiene que ser diferente. Su manifestación tiene que ser diferente. Su palabra tiene que ser diferente. Amén. Entonces, cuando uno está en Cristo, cuando uno permanece en Cristo, su andar es como el andar de Cristo. Es difícil porque somos seres humanos y es como decir, yo voy a usar los zapatos con los que Jesús anduvo. Es como, es un poco complicado, ¿no? Porque cada vez que nosotros vayamos a hacer algo, nosotros tenemos que decir, ¿y cómo Jesús lo haría? ¿Cómo Jesús actuaría de esta forma? Exacto. Porque si lo hacemos a la forma que lo actuaría, lo haríamos con santidad, lo haríamos con sabiduría, lo haríamos con misericordia, lo haríamos con amor. Mientras que si lo hacemos a la forma mía, pues lo hacemos de otra forma. Por eso es importante entonces separar lo humano a lo divino. Ya hemos pasado de un ser humano, fíjate, hemos pasado de un ser carnal a un ser espiritual. Por lo tanto, ya pertenecemos al reino de Dios, y lo que pertenecemos al reino de Dios, hemos pasado a un ser divino. Porque Dios, por medio de su Espíritu que mora en nosotros, nos da la potestad de ser hechos hijos de Él por la divinidad del Espíritu Santo en nosotros. Ya no somos nosotros, sino el Espíritu Santo que obra a través de nosotros. Por eso que yo le digo que tenemos que entrar en un ejercicio, ¿verdad? Con nuestra vida, siempre darle el lugar que le pertenece a Cristo en todo lo que hacemos, en todo lo que decimos, para no ser gravoso a los oyentes, ¿verdad? Eso es lo que la palabra dice, que nosotros tenemos que presentar nuestro cuerpo como sacrificio vivo y agradable a Dios. Eso es lo que también quiere decir la palabra cuando nos dice que el buen amigo da su vida por sus amigos, o sea, él da su vida humana para vivir la divina por sus amigos, para no serle tropiezo. No es fácil, pero ejercitándolo,
vamos a ir aprendiendo a despojándonos del viejo hombre con sus vicios y sus contaminaciones para ir aprendiendo a vivir según el nuevo creado, según Dios, que es Cristo Jesús. Amén. No es fácil, pero si está escrito, se puede. Amén. Es solamente una determinación de darle el lugar que le pertenece a Cristo en nuestras vidas. Sí, se puede. Se puede. Solamente tenemos que aprender a descontaminarnos con las cosas de este mundo, con lo que hemos aprendido, con lo que hemos vivido, porque el vivir en este mundo no es cristocéntrico, no es cristiano. El vivir en este mundo es una vida mundana, el vivir en Cristo es una vida celestial. Por eso que Cristo en su manifestación dijo: arrepentíos, porque el reino de Dios ha llegado a su alcance, el reino de Dios ha llegado a vosotros. Quiere decir que ese arrepentimiento quiere decir de dejar quien yo era para ser quien Cristo ha venido a hacer que yo sea en Él. De manera que como Él trajo el reino de Dios, estando en Él, pues soy parte de este reino. Amén. La definición de la palabra discípulo en griego es matetes. Se escribe M-A-T-H-E-T-E-S, que significa uno que aprende instrucción de otro. Se usaba en el mundo secular griego para aprendizaje de un artesano. Un discípulo no era solamente un alumno, sino un adherido. Por eso se hablaba de ellos como imitadores de su maestro. ¿Verdad? Todo cristiano es llamado a ser discípulo de Jesús. Y esto significa que seguirá a Jesús y pondrá las declaraciones de Jesús primero en su vida, no importa lo que le cueste a sí mismo. De modo que un discípulo cristiano es una persona que está determinada a seguir a Jesucristo con el deseo de aprender y el de vivir según su ejemplo. ¿Verdad? Es una determinación. Es difícil, hermano. Yo reconozco que es difícil, pero se puede. Se puede. No estoy diciendo que es fácil para todo el mundo, pero se puede. Y es más provechoso para aquel que quiera vivir a Cristo. Es más provechoso, es más ventajoso para aquel que quiere vivir a Cristo. Es de mayor bendición. Amén. No te aprendes. Amén. Amén. Sí, cada día más difícil. Y más cubre las tinieblas al mundo, más difícil va a ser sacar a la gente de las tinieblas de este mundo. ¿Sí? Porque cuando la persona está en oscuridad, es difícil. No entiende porque se le ciega completamente el entendimiento, no le resplandece la luz. Aunque tú traigas la luz, no le resplandece porque no es la tiniebla que lo cubre, no es de afuera, es de adentro. O sea, hay que realmente tener paciencia con la gente, ¿verdad?
A veces yo quisiera tirar la toalla con algunos, pero el Señor me dice, tenle paciencia. Tienes que ejercitar la paciencia que yo te he dado, ¿verdad? Porque hay personas que son difíciles de cambiar, de entender la grandeza y los beneficios, las bendiciones que hay en vivir el Señor. Y uno trata de infundirle esas cosas y no hacen caso. Y a veces uno dice, Señor, sigo con esto. El Señor dice, tenga la paciencia, ¿verdad? Es difícil, pero vamos a decir que somos ese grupito aquí, un ejemplo, ¿verdad? Somos la única esperanza del resto del mundo. Si nos callamos, no hay esperanza. Es como si no alumbráramos nuestra lámpara, ¿verdad? Nosotros tenemos que, al contrario, hacer resplandecer la luz de Cristo en medio de un mundo maligno y perverso. Somos, dice la palabra, somos luminares en medio de una generación maligna y perversa. Amén. ¿2:6? Primera Juan 2:6. No la leímos, ¿verdad? ¿Ya? Ah, bueno. Oh. Sí. Ahora vamos a ver 5 principios básicos. 5 principios básicos de un discípulo. Primer punto. Un discípulo es una persona que vive continuamente según la palabra de Jesús. No son personas que siguen solo ocasionalmente la palabra del Maestro, sino personas que se comprometen a llevar hasta el fin sus enseñanzas de una manera disciplinada y confiada. Jesús es nuestro Maestro. Él nos hablará palabras vivas diariamente a través del Espíritu Santo. Lo que necesitamos hacer nosotros es vivir en nuestra vida diaria los mandamientos, enseñanzas y ejemplos que ya nos ha dado. El pensamiento principal detrás del discipulado no es uno de inspiración, sino de instrucción. Debemos poner en práctica lo que nos ha sido revelado hacer por la palabra de Dios. Necesitamos los fundamentos estables de la obediencia a la palabra de Dios como la base de nuestro discipulado. Si no estaremos a merced de toda noción o sentimiento subjetivo que venga. El conocer la palabra de Dios y el aplicarlo a nuestra vida nos cuida de caer en ciertas enseñanzas, ¿verdad? Manipulativas de personas que usan la palabra para formar una doctrina propia y convertir lo que Cristo quiso hacer en una religión o en una denominación o lo que sea, ¿verdad? Aunque usen la palabra de Dios, pero no la viven, sino viven una doctrina propia y ahí hacen una formación de una vida religiosa donde el discípulo aprende de la disciplina religiosa, pero no aprende de Cristo. ¿Sí? Y ahí es que el hombre empieza a imponer ciertos reglamentos, ¿verdad? No comas, no haga tal cosa, ¿verdad? Y empieza a imponer ciertas disciplinas de hombre, pero no son disciplinas de Cristo, ¿verdad? Lo que Cristo vino a formar en nuestro corazón, Él vino a habitar en nuestro corazón. Amén.
Él vino a rescatar nuestra vida, Él vino a darnos su vida, ¿verdad? Entonces cuando vemos a un Cristo que se sentaba con los pecadores y los publicanos, ¿verdad? Es el Cristo que nosotros debemos de tener en nuestro corazón. Cuando vemos un Cristo que tenía compasión por una ramera, cuando vemos un Cristo que tenía compasión por una mujer adúltera, es el Cristo que nosotros tenemos que vivir. No un Cristo que condena, sino un Cristo que está dispuesto a salvar. De tal forma que cuando los discípulos le dijeron a Cristo, cuando estaban siendo burlados en la entrada de Jerusalén como menospreciados, y los discípulos le dijeron, Señor, ¿tú quieres que hagamos bajar fuego del cielo y lo consuma? Y Cristo le dijo, ustedes no saben de qué espíritu sois. Yo no vine a perder las almas, sino yo vine a salvar las almas. Amén. Entonces nos pone a una condición a nosotros de una vida que hemos alcanzado en Él, pero no para condenación a los que no lo conocen, sino para hacer de salvación a los que no lo conocen. ¿Verdad? Porque Él vino para los que estaban enfermos. Él no vino para los que no necesitaban de médico. Entonces eso nos da a entender que si el Cristo que vino para los que necesitan de médico es el que está en mí, yo tengo que proceder de la misma forma. Yo tengo que andar como Él anduvo. Amén. Y así entonces estamos haciendo su voluntad. Amén. Entonces, cuando caemos en una doctrina de hombre, y es lo que el problema más grande que yo he podido experimentar en esos 40 días de oración y ayuno, donde yo vi como diferentes doctrinas y denominaciones se habían unido en la oración, ¿verdad? Y todos oraban y todos se reunieron en el nombre de Jesucristo. Entonces yo entendí que en Cristo Jesús se puede alcanzar la unidad, pero en una denominación siempre se va a alcanzar división, porque cada cual cree en su denominación, cada cual cree en su religión, entonces no se quieren unir cuando el Cristo el sacrificio fue Cristo. ¿Verdad? Entonces damos cuenta que realmente algunos están usurpando el lugar de Cristo para formar un reino aparte, un reino dentro del reino, cuando el reino es de Cristo, ¿verdad? Y entendemos también que la palabra es clara, ¿verdad? Dios, amando al mundo, envió a su Hijo. No envió una denominación ni una religión, envió a su Hijo, ¿verdad? Para que todos aquellos que en Él crean no se pierdan. Es el que cree en Cristo no se pierda, sino que alcance la vida eterna. Entonces, de nuestro corazón debemos de desechar todo lo que es denominación y religión, todo lo que causa división, porque Cristo no es un Cristo de división, es un Cristo de unión, porque Él quiere que nosotros seamos uno en Él, como Él es uno en Él. Dice, en eso conocerán que sois mis discípulos, cuando sean uno. ¿Verdad? Segundo punto. Un discípulo es una persona que confía su vida completamente al Señor. Esta confianza debería ser total, mas no es solo un compromiso con cualquiera, sino con un maestro amoroso que no tiene interés en sí mismo, sino que se preocupa por nuestro bienestar y crecimiento total en Dios. Jesús tiene el derecho de exigir este cometido porque entregó su vida por nosotros. Jesús está totalmente comprometido con nosotros y quiere el mismo compromiso como respuesta. Quiere que confiemos en Él a cada paso, mientras Él lleva nuestra vida y la moldea según su voluntad. De acuerdo al libro de Mateo, en el versículo 6, versículo 24. Si quieren me acompañan. Mateo 6, 24. Otra persona me busca a Juan 10. Mateo 6, 24. ¿Quién tenía Mateo 6, 24? Vamos a Zaira. En
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. O sea, que tienes que afirmar tu corazón, ¿verdad? No es que desprecie la riqueza, sino que la riqueza sea para ti lo que Dios añade, amén, a tu vida. No darle un lugar en tu corazón. La riqueza no puede ocupar el espacio de tu corazón, porque tu corazón no puede adorar a dos cosas, a dos dioses, ¿verdad? Tú adoras a Dios, dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. O sea, Dios primero, y las demás cosas son añadiduras. Pero las cosas creadas no pueden tomar el lugar del Creador, ¿verdad? El Creador tiene que tomar el lugar en tu corazón. Y la creación pasa por segundo plano, pasa a un plan en tu vida como administrativa, como de mayordomo. Tú eres mayordomo de lo que Dios te ha confiado, pero de las cosas que Dios te pone en tu cargo, en tu responsabilidad, no debe de venir a ocupar el corazón, porque entonces terminará amando a uno más que al mismo Creador. Amén. Entonces, ¿qué dice Juan 10, versículo 1 al 10? Sí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron que era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, que soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones y salteadores son, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. Amén. Yo experimenté un caso, ¿verdad?, hace tiempo atrás, donde yo conocí una señora que hablaba de Jesús, y en sus labios era honraba a Jesús de sus labios, y cualquiera que la oyera dijera: no, tremenda mujer de Dios, de verdad. Pero sucede de que su relación había sido con una doctrina. Y cuando todo lo que ella manifestaba era pura emoción. Era pura emoción. No sé qué pasó. No sé en qué momento se explotó la burbuja. La burbuja se dice. Y esa señora ahora tú la ves y puedes ver el demonio en ella. Te habla y así, es agresiva y así, endemoniada. Ella, cualquiera que le habla de las palabras, se enfurece, como que te quiere matar. Es la expresión que me da. Su esposo me lleva a hablar con ella. Y durante todo el tiempo que yo estaba hablando, se quiso enfurecer, pero no ha podido, sino que se ha ido calmando y calmando. Pude hablar con ella con toda la calma, pero tan pronto que me fui, se endemonió con el esposo. ¿Por qué me lo trajiste?
Y el esposo me dice, yo no te puedo volver a invitar otra vez. No, mira, cuando uno está en Cristo, es lo que yo le digo, cuando uno está en Cristo, somos más que vencedores. ¿Verdad? El diablo no tiene parte ni suerte con los hijos de Dios. Es igual que las tinieblas, no puede resistir a la luz. Donde se manifiesta la luz, la tiniebla tiene que desaparecer, porque la luz esparce las tinieblas. Y como somos luz en Cristo, donde quiera que vayamos, las tinieblas tienen que huir. Por lo tanto, en Cristo vencemos, en Cristo somos victoriosos, con Cristo conquistamos, ¿verdad? Y por lo tanto, si eso llega a suceder en la vida de una persona, era que la relación realmente, aunque pareciera ser, no era, porque la relación era una relación doctrinal, era una relación religiosa, ¿verdad? Donde la persona puede expresar muchas cosas, pero como no está la vida en esa persona, ¿qué dice la palabra? Que cuando el enemigo que estaba ahí viene y encuentra el lugar vacío, ¿qué hace? Viene con 7 peores. O sea que si el lugar está vacío, el demonio viene y lo habita. Y viene con 7 peores, no viene con... O sea que si era malo, viene con 7 más malos. Sí. Entonces, nosotros tenemos que ocupar ese espacio en la presencia de Cristo. Es muy importante, muy importante. Punto 3. ¿Alguien iba a decir algo? Zaira, sí. No, bueno, quería comentarles algo que me pasó. Jesús y yo, o sea, mi esposo y yo habíamos, sí, digo así porque si no van a creer que es Jesús. Habíamos pensado alquilar una habitación en la casa, pero yo le digo, vamos a orar, o sea, todo. Yo desde hace ya tiempo, pues que hasta para vestirme, Señor, o sea, todo le pido que me dé la dirección. Jesús, vamos a orar para ver si eso, porque a mí no como que no me gustaba mucho. Y que yo digo que esa casa, pues, es una casa que el Señor nos dio. Es más, esa casa no es de nosotros, es de Él, y se siente una paz. Y yo le digo, Señor, si aquí viene alguien, que ese alguien no venga a quitar la paz que se siente aquí en esta casa, que es tu casa. Y pues estábamos orando y orando, y llegó un muchacho, pero nosotros como que bueno, él dijo, no, yo lo voy a llamar, y nosotros así, que no llame, porque no nos gustó el muchacho en realidad. Pero seguimos orando, y pues entonces en mi trabajo decidieron que me aumentaron las horas, y pues me aumentaron mi sueldo, pues, y ya no es necesario alquilar. Y todo cuando uno pues ora y uno le pide al Señor dirección, y Él es el que está en todo momento. Amén. Y pues y como que no le das cabida al enemigo. Yo decía, o sea, no es que estoy diciendo que el muchacho, pero no sé, no nos gustó por algo, y que yo le pido al Señor que allá entre quien no vaya a robar la paz que se siente en eso. Mira, nosotros antes de hacer una cosa, tenemos que tener paz. Amén. Si no sentimos paz desde un inicio, no es de Dios. Sí, yo me acuerdo que usted eso me lo dijo hace tiempo, sí. Y pues yo decía, no siento esa paz, y pues no. Si no siente paz, no es de Dios, porque si no siente paz, lo que tú sientes va a seguir y va a ser una situación conflictiva todo el tiempo. ¿Sí? Tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? El enemigo es astuto. Y una cosa que yo he aprendido, el enemigo nunca se manifiesta cuando todo está bien. Se manifiesta cuando hay una necesidad. Por ejemplo, tú tienes ese problema donde hay una necesidad, donde no puedes completar tal vez la renta de tu casa y sientes la necesidad. Porque yo lo digo porque eso lo aprendí del Señor Jesucristo, ¿verdad? Cristo, en el momento que pasó los 40 días en el desierto, tuvo una necesidad, tuvo hambre, dice la palabra, y ahí se manifestó Satanás. ¿Y cuál fue la primera tentación? Convierta esa piedra en pan para saciar el hambre, ¿verdad? Esa falta, lo que le hacía falta a Jesús era comer algo, ¿verdad? Y ahí se manifestó Satanás, pero no lo puedo convencer, ¿verdad?
Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado y pedirle siempre dirección al Señor para que no se dañe lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Ahora, cuando nos sentamos fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza, podemos hacerle frente a cualquier situación. Amén. ¿En qué punto íbamos? 3, ¿verdad? Punto 3. Un discípulo es uno que vive una relación fructífera con Jesús, según Juan capítulo 15, versículo 4 al 5. Waylon Moore escribe: nuestra unión con Cristo hace posible una vida a través de la cual otros pueden ser salvos. Cuando un árbol está tan lleno de savia que ya no la puede aguantar, el resultado es el fruto. Cuando un cristiano está lleno de Cristo, otros lo ven y oyen sobre él, y entonces son renacidos espiritualmente en el reino de Dios. Así los nuevos creyentes son uno de los frutos del discipulado. Sin esta clase de productividad en nuestra vida, el reino de Dios no se expandirá y el cuerpo de Cristo no crecerá. Amén. ¿Quién me lea Juan, el hermano Rubén para acá? Juan capítulo 15, versículo 4 a 5. Cuatro y 5. 4 y 5. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Amén. Yo soy la vid, Hasta vosotros ahí. los pámpanos. ¿Ya? ¿Hasta ahí? No, yo leo el 5 también, perdón. Sí. Ok. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Entonces entendemos que para poder llevar fruto hay que permanecer. Es como decía nuestro hermano el pastor Edwin, no es fácil, pero si permanecemos en Cristo, y ese permanecer es siempre decirle al Señor, ¿qué harías tú en ese momento? Porque yo no quiero hacer nada sin ti, ¿verdad? Porque sin ti no soy nada, sin ti no puedo hacer nada. No puedo hacer nada agradable sin ti, porque nunca hemos hecho nada agradable cuando estábamos sin Cristo. O soy el único, ¿verdad? Pero cuando nosotros permanecemos en Él, le damos el lugar que le pertenece en nuestra vida. Permanecer quiere decir no desconectarse. Permanecer es una relación perpetua, continua con Él, ¿verdad? Donde le damos la prioridad a Él, donde le damos el lugar que le pertenece a Él, de forma que todo lo que hacemos lo hagamos a través de Él, no por nuestra propia condición. Amén. Entonces, cuando nosotros entramos en ese ejercicio de saber que Él es el tronco, yo soy la rama, y que sin Él yo no puedo dar fruto, entonces yo sé que yo tengo que depender de Cristo en todo lo que yo hago. Amén. Para que haya buen fruto. Amén. Es necesario que haya buen fruto, porque en el fruto es que van a conocer que somos los discípulos de Él. Amén. Esa es la palabra, que por su fruto que vamos a ser conocidos, por los frutos que vamos a ser conocidos. Entonces, siempre tenemos que dar fruto de que Cristo es nuestro Señor. No manchar el nombre de Cristo. Amén. No podemos manchar el nombre de Dios. No podemos darnos ese lujo. Amén. Porque si vivimos es por Él. Si morimos es por Él. Amén. Punto 4. Un discípulo es uno que está comprometido con un amor incondicional y de sacrificio por otros. Amén. Es un compromiso. Es un pacto
es un contrato inquebrantable de vivir en amor, en un amor incondicional. Amén. Porque en ese amor incondicional es que vamos a reflejar realmente quién es Cristo en nosotros. Amén. Y mis amados hermanos, tenemos que tomar la determinación con nuestra vida de vivir a Cristo. ¿Por qué? Porque es muy importante. Porque si nosotros jugamos al cristiano, vamos a fracasar. Porque el diablo no juega hacia el diablo. El diablo toma su trabajo muy en serio. Si nosotros no vivimos a Cristo como debe de ser, no podemos ser vencedor. Porque somos vencedor en Él. Amén. Es en Él que somos vencedores. Es en Él que somos más que vencedores. Si no vivimos a Cristo, no podemos ser más que vencedor. Vamos a ser derrotados. Amén. Es necesario que caminemos con Cristo, que permanezcamos en Cristo. Es necesario darle a Cristo el lugar que pertenece en nuestras vidas. Amén. ¿Qué dice Juan 13, del 34 al 35? Rosa. 34 y 35. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, porque yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Amén. Ahí está nuestra condición de vida. De que nosotros vivamos el amor. Y dice la palabra, en eso conocerán que sois mis discípulos, dice el Señor Jesucristo. Entonces, eso nos pone en una condición donde no podemos salir. Dice la palabra, un mandamiento nuevo os doy, ¿verdad? Que os améis unos a otros como yo os he amado. O sea que la condición del amor de Cristo es la forma que nosotros tenemos que amarnos nosotros a otros. Entonces, si empezamos a analizar el amor de Cristo hacia nosotros, estamos viendo un amor de un sacrificio inmenso. No es que nosotros vayamos a la cruz, porque ya Él tomó ese lugar. Pero de menospreciar nuestra vida por el beneficio de otro, sí lo debemos de hacer. Yo no escuché un amén. Me preocupo. ¿Verdad? Porque ya lo que hemos alcanzado en Cristo, lo hemos alcanzado por la gracia de Él. Porque Él nos amó primero. Entonces, ahora Él dice que nosotros tenemos que amarnos los unos a los otros como Él nos amó. Entonces, ese mandamiento, podría decirle que es una ordenanza, porque te mando, ¿verdad? Es un orden, es un mandamiento, donde no podemos darnos el lujo de no ejecutarlo, porque si no lo ejecutamos estamos fuera de la voluntad de Dios. Porque cuando Él da un mandamiento es porque es la voluntad de su corazón que nosotros nos amemos los unos a los otros. ¿Verdad? Y dice, y en esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿Verdad? Entonces, wow.
eso nos pone en una estrechez. O sea, yo no puedo hacer lo que yo quiero. Ni siquiera me puedo enojarme cuando yo quiero. Ni siquiera puedo enemistarme como yo quiero y cuando yo quiero, porque yo tengo un compromiso con el mandamiento de mi Señor. O sea que ese mandamiento a mí me manda a que yo tengo que soportar todo. Aunque yo tenga que poner orden, pero no puedo negar el amor. No se oye porque el micrófono está apagado. Ese mandamiento es el más incumplido que hay. El más ignorado. Sí, porque uno lo ve a diario. Así es. Así es, mi hermana. Mira, para muchos cristianos, la cosa más gloriosa de Dios es el poder. Es las profecías, es levantar un muerto, un milagro, cuando en realidad lo más importante para Dios es esto. Eso es lo primero. Porque si no pasamos por esto primero, todo lo que podamos hacer es vanaglorioso. Es en vano. Lo dice 1 Corintios 13, ¿verdad? Si yo tuviese fe para hasta mover una montaña, hacer un milagro tan grande, y no tengo amor, no sirve para nada. Si yo diese mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada sirve. O sea que la preeminencia en Dios es el amor. Entonces, si no entramos en este punto, todo lo que hacemos es sin valor para con Dios. Si yo hablase en lenguas, porque algunos dicen, no, yo hablo en lengua, yo tengo el Espíritu Santo. Si hablase en lenguas angélicas y humanas y no tengo amor, dice, no sirve de nada. Amén. Porque el fruto del Espíritu realmente no es hablar en lengua. El fruto del Espíritu es primeramente amor, paz, gozo, bondad, benignidad, mansedumbre, paz. Y dice, contra tales cosas no hay ley. Si no hay ley, no hay condenación. Entonces, la preeminencia en Dios es el amor. Las demás cosas son las manifestaciones gloriosas de Dios a través del Espíritu Santo. Amén. Dice, este no es ningún amor humano ordinario, sino el amor que Dios ha demostrado hacia nosotros. Es un amor desinteresado que no busca ganancia para estimular su acción. La palabra griega para este amor es ágape, que quiere decir incondicional, que significa amor desinteresado, donde Dios y los demás son más importantes para nosotros que nuestro propio deseo egoístas. ¿Le decimos un aleluya a eso? Voy a leer el punto 5 y después, pues, yo encuentro que la clase duró poco hoy, ¿verdad? Como que las horas se fueron volando. Punto 5. Un discípulo es uno que está dedicado al cumplimiento de la comisión de Cristo. Mateo 28, 18 al 20. Lo sabemos, ¿verdad? Ir por todo el mundo, ¿verdad? Dice, entonces, es el cumplimiento de la comisión de Cristo. La meta de nuestro discipulado, debería ser de ganar otros discípulos, no solo convertidos. Los convertidos pueden cambiar su mente, pero los discípulos siguen a su maestro. Amén. Entonces, mis amados hermanos, estamos entrando en un nuevo discipulado. Para mí es nuevo, pero yo sé que algunos hermanos lo han, ¿verdad? Lo han enseñado y lo han aprendido también. Pero lo que estamos aprendiendo en ese discípulo no se quede en una gaveta,
no se quede encerrado en un lugar sin que sea puesto en práctica, porque es en la práctica que desarrollamos el carácter de Cristo en nosotros. Amén, es en la práctica. Nunca te resistas en hacer algo que tú sabes que agrada al Señor, aunque te pese a ti. Amén. Porque Dios ama un sacrificio que nos cueste. Y un sacrificio que nos cueste de pronto te incomoda en algo, pero a Dios le agrade y Dios te va a recompensar. Amén. Vamos a darle gracias a Dios. Padre Santo, te damos gracias, mi Dios, en esta noche por tus enseñanzas. Sabemos que tu Espíritu Santo es el que nos enseña, Señor, a toda verdad y a toda justicia. Porque para eso, Señor, lo dejaría el Espíritu Santo